Palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 10. Génesis capítulo 12 verso 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 12 verso 10. Aleluya. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 12 verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Siéntese, por favor, hermano, tenga la bondad. Gloria al Señor. Bueno, hoy a las 6 de la tarde se dio inicio también aquí en el departamento, y en especial aquí en Bucaramanga, 24 horas de oración también por Santander y por Colombia. Qué bueno que hay ese despertar, hermanos, para orar, para clamar al Señor. Así que ese clamor es interdenominacional, y en cada denominación tiene un periodo de unas 3 horas. Así que, como decíamos, en estos días de 6 a 9 hay una denominación, de 9 a 12 hay otra, y a nosotros nos corresponde de 3 a 6 de la mañana. O sea, vamos a hacer el matutino ahí en la Plaza Luis Carlos Galán. Ahí ya se acondicionó un lugar por parte de la gobernación para tener ese espacio para que la iglesia oremos al Señor. Y qué bueno que podamos entender, y el mundo puede entender, que solo Dios puede glorificarse de manera especial. Así que la invitación es para todos los hermanos. Mañana 3 de la mañana 6 estaremos ahí en la Plaza Luis Carlos Galán orando a Dios para que Dios bendiga nuestra nación. Quiero compartir la palabra en esta noche bajo el título: No desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Aleluya. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, y es importante resaltar que cuando el Señor llamó a Abraham para cumplir su divino propósito, ese propósito que Dios tenía desde un comienzo de redimir y de salvar a la humanidad, entonces vemos que Dios escoge un hombre. Ese hombre era Abraham, y Dios lo escoge para que ese hombre lo conociera, para que ese hombre le sirviera con una fe sincera. Dios iba a probarlo, Dios iba a pasarlo por un proceso, Dios iba a pulir su vida para que él pudiera llenar, por decir así, esos requisitos que Dios exigía en la vida del hombre, que él iba a usar para bendecir al mundo. A través de ese hombre que Dios iba a escoger, Dios iba a levantar una familia. De esa familia iba a levantar una nación, porque usted sabe que Dios todo esto se lo promete a Abraham, y de esa nación iba a salir nuestro amado Salvador Jesucristo, quien a través de él se iba a cumplir esa promesa que Dios le hace a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa tiene cumplimiento en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, había un propósito claro de Dios con la vida de Abraham, pero para que eso se pudiera llevar a cabo era necesario
que Abraham saliera de su tierra, que Abraham dejara su parentela, esa tierra que estaba habituada a la idolatría, al pecado, a la maldad. Él tenía que abandonar ese lugar, tenía que salir de ese contexto para Dios poder usar su vida y poderlo bendecir. Cada vez que nosotros miramos en la palabra, cada vez que Dios iba a usar a alguien, iba a cumplir una tarea, un propósito a través de una persona, usted ve que Dios siempre exigía de esa persona. Habían cosas que esa persona tenía que hacer, como hemos dicho en otras ocasiones, tenía ajustes que habían que hacer, como en el caso de Abraham. Él tiene que dejar su tierra, tiene que dejar su parentela para que se pudiera cumplir el propósito de Dios con su vida. Ahora, cuando Dios saca a Abraham de su tierra, el propósito de Dios era que él no volviera a esos lugares, que él no regresara a esa tierra de donde él lo había sacado. Bendito sea el nombre del Señor. En el texto que hemos leído, me llama la atención que dice que hubo entonces hambre en la tierra, y oiga lo que dice: y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Descender a Egipto era como regresar a Abraham a su pasado, era como regresar a su vida antigua, era alejarse de la voluntad de Dios. Y si algo quería Dios, era que Abraham siguiera adelante, que Abraham no volviera atrás. Bendito sea el Señor. Mire que cuando uno analiza esta parte, uno se da cuenta que de igual manera, cuando Dios saca al creyente del sistema pecaminoso del mundo, alabado sea el Señor, que representa a Egipto con todas sus cosas y sus pecados, el propósito de Dios es que el creyente no vuelva atrás. O sea, Dios nos rescató del mundo, Dios nos sacó de nuestra vida pasada, Dios nos liberó de nuestra esclavitud, Dios nos sacó de ese ambiente en el que vivíamos. Y el propósito de Dios es que usted y yo no volvamos a ese ambiente, a esa vida que teníamos antes. O sea, Dios nos ha llamado para que avancemos, para que continuemos, para que no volvamos atrás, para que no regresemos. Entonces miremos un poco este versículo que hemos leído. ¿Qué hizo que Abraham descendiera a Egipto? No era la voluntad de Dios que él descendiera a Egipto, como lo hemos leído en el verso 10. Pero ¿qué hizo que Abraham retrocediera? ¿Qué hizo que Abraham se saliera, por decir así, del lugar que era la voluntad de Dios? Porque Abraham estaba en el lugar donde estaba, era la voluntad de Dios para su vida. Era el lugar donde Dios quería que él estuviera, porque en ese lugar era donde Dios le había dicho a Abraham: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y Abraham levantaba un altar y adoraba a Dios. Pero se presentaron situaciones que hicieron que él no continuara en el lugar donde Dios lo había colocado. Se presentan situaciones que hace que Abraham vuelva atrás. Mire que en este propósito de Abraham obedecer a Dios, tuvo que enfrentar una serie de dificultades. Cada vez que Dios nos llama a cumplir sus propósitos, vamos a exponernos a enfrentar situaciones difíciles. El hecho de que nosotros estemos en el lugar de la voluntad de Dios no quiere decir que no vamos a atravesar por problemas,
que no vamos a atravesar por dificultades, que no vamos a enfrentar luchas, no vamos a enfrentar crisis. Abraham sale de su tierra en obediencia a Dios, pero mire que él tuvo que enfrentar, una de las situaciones que enfrentó fue la esterilidad de su esposa. Sara era estéril. Usted mire el capítulo 11, el verso 30, dice que ella era estéril y no tenía hijos. No tenía hijos. Cuando Dios le había prometido a él que de su descendencia iba a bendecir la familia de la tierra. Pero la esposa de Abraham era estéril. Alabado sea el Señor. Luego también tuvo que no solo enfrentar la esterilidad de su esposa, sino también la separación de su familia. Porque Dios lo invita, para poder cumplir sus propósitos en él, Dios lo invita a separarse de su familia. Él tenía que dejar su tierra, tenía que dejar su parentela, como vemos en el capítulo 12, el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces tuvo que enfrentar esa situación en su obediencia a Dios. Pero ahí no termina todo. Ahora él acaba de llegar, alabado sea el Señor, a su destino, al lugar que era la voluntad de Dios para su vida, y tiene que enfrentar ahora una terrible hambruna, una situación de crisis que lo obliga a él a descender a Egipto. Bendito sea el Señor. Cuando leemos el verso 10, Abraham estaba en el lugar de la voluntad de Dios. Abraham estaba en el lugar que Dios quería que él estuviera. Y es en ese lugar donde se presenta esta crisis. Dice: hubo entonces hambre en la tierra. ¿Estaba obedeciendo Abraham a Dios? Sí. ¿Estaba Abraham en el lugar que Dios quería que él estuviera? Sí. ¿Estaba Abraham en la perfecta voluntad de Dios para su vida? Sí. ¿Pero tuvo crisis ahí? Sí. O sea, Abraham tiene crisis en el lugar que Dios ha escogido para él. Abraham enfrenta necesidades en el lugar que era la perfecta voluntad de Dios para su vida. Él estaba obedeciendo a Dios, y en el lugar donde está obedeciendo a Dios tiene que enfrentar dificultades. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, la obediencia a Dios no quiere decir que nunca habrán pruebas ni dificultades en nuestra vida. Porque a veces uno puede decir: pero bueno, si yo estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué me viene esta necesidad? ¿Por qué tengo que enfrentar esta crisis? Porque uno considera que si está dentro de la voluntad de Dios y está obedeciendo a Dios, uno no va a tener problemas, no va a tener dificultades, porque estoy dentro de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros le decimos a otro: haga la voluntad de Dios, que si usted hace la voluntad de Dios no va a tener dificultades. Abraham estaba haciendo la voluntad de Dios y tenía serios problemas. Y tenía serias dificultades. A veces el no entender esta parte nos puede llevar a decir: hombre, no estoy en el lugar que Dios quiere que esté. Me equivoqué, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y Satanás puede aprovechar todas esas circunstancias para afectarnos, para traer dudas. Alabado sea el Señor, para debilitar nuestra fe,
Pero aquí estamos viendo a un hombre que está obedeciendo a Dios, que está dejando su tierra, que está dejando su parentela, que está dejando su familia, que está dejando sus comodidades, que está dejando atrás su futuro promisorio, pero ahora lo vemos con problemas. Ahora lo vemos atravesando dificultades. ¿Cómo se explica uno la situación de Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y de un día para otro queda en la ruina, queda en la miseria? O sea, uno no se explica eso, porque uno considera que esos problemas y crisis le viene a la persona que está en desobediencia a Dios. Pero al que está en perfecta obediencia a Dios no tiene que enfrentar problemas. Bueno, el libro de Job nos dice que no siempre es así. La ley de causa y efecto nos dice, sí, si usted se porta mal le va a ir mal. Pero no siempre pasa eso. Si usted hace el bien le va a ir bien. Pero no siempre pasa eso. Job era fiel y queda en la ruina de la noche a la mañana. Y se le mueren de golpe 10 hijos de una vez, hermanos. ¿Usted se imagina un hombre en la calle de la noche a la mañana y luego sentado en el funeral de todos sus hijos? Y era un hombre recto, fiel, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es para hacer que cualquiera vuelva atrás. Eso puede hacer que cualquiera diga: no vale la pena servir a Dios, no vale la pena ser fiel. El salmista Asaf dijo: en vano he lavado mis manos en inocencia. Porque él decía: ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve ser recto? ¿De qué me sirve ser justo? ¿De qué me sirve ser íntegro? Cuando mire la situación que estoy viviendo, me va mal, sufro. En cambio, los que no honran a Dios, mire cómo prosperan, mire cómo les va bien. O sea, Asaf miraba a los que estaban a su alrededor y decía: cómo estos impíos que no temen a Dios, que no honran a Dios, les va bien en sus negocios, prosperan en todas las cosas. Y yo, que honro a Dios, que le soy fiel, no saco el pie del barro, me va mal en todo lo que hago. Dice: en vano he lavado mis manos en inocencia. En otros términos, en vano me he convertido al Señor. No vale, en vano me he guardado para Dios. En vano me he apartado del pecado, cuando no hago sino sufrir por mi fidelidad a Dios. Jeremías dijo: no voy a hablar más, ni me voy a acordar más de él, porque por hacer la voluntad de Dios no hago sino recibir bofetadas, no hago sino recibir maltrato. Hago la voluntad de Dios y me meten en una cisterna. Hago la voluntad de Dios y termino en la cárcel. Hago la voluntad de Dios y todo mundo me quiere desaparecer. Dijo: no más, no más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí hay un hombre que está dentro de la perfecta voluntad de Dios, pero enfrenta una hambruna que podía matarlo a él y a toda la familia, a todos los que estaban con él. Esa hambruna, esa crisis, esa situación difícil fue lo que hizo que Abraham descendiera a Egipto. Porque en Egipto sí había comida, en Egipto sí había abundancia, en Egipto sí había prosperidad. Mire aquí donde él está haciendo la voluntad de Dios, las cosas están duras. Pero en el lugar que no era la voluntad de Dios que él estuviera, las cosas estaban fluyendo. Entonces dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Bendito sea el Señor. Esa crisis, esa hambruna hizo que él descendiera a Egipto. Hizo que él saliera del lugar de la voluntad de Dios y se ubicara en un lugar donde Dios no quería que él estuviera. Hermano, en los momentos de crisis es cuando usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Porque en los momentos de crisis podemos tomar decisiones precipitadas. A veces las presiones del momento nos pueden llevar a dar pasos en falso, a dar pasos equivocados. Porque a veces la crisis nos presiona, a veces el problema nos presiona. A veces la situación que tenemos alrededor nuestro es tan agobiante que nos quiere obligar a tomar una decisión y nos presiona, y uno en medio de la situación dice: ¿qué hago? Me encuentro como en un callejón sin salida. Y es ahí cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno no sabe a dónde ir, cuando uno no sabe qué camino tomar, cuando uno no sabe qué hacer. Alabado sea el Señor. Es cuando uno tiene que tener cuidado, porque uno puede salirse de la voluntad de Dios, uno puede salirse del propósito de Dios y del plan de Dios para su vida. Bendito sea el Señor. Porque usted ve que Abraham desciende a Egipto, pero luego vemos las consecuencias que tuvo por volver a Egipto. Bendito sea el Señor, por regresar, por irse para Egipto. Aleluya. Mire, cuando uno mira el verso 11 y verso 12 de Génesis 12, aleluya, dice: aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que tú eres de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, cuando van para Egipto, dice que Abraham mira a su esposa y dice: ahora conozco que usted de verdad es una mujer hermosa. Ahora comenzó a descontrolarse todo, hermano. Cuando antes no se había detenido a pensar que la mujer que tenía era hermosa. Se queda mirándola, pensando en toda esa gente que había en Egipto. Y esos reyes tenían la costumbre de tener pues su harén de mujeres. Y toda mujer hermosa que llegaba a esos lugares, sin importar de dónde fuera, y todo mundo comenzaba a alabar a esas mujeres por su hermosura, el primero que tenía que darle el visto bueno era el rey. Ya, por mucho que a otro le gustara, a un príncipe o a alguien, decían: no, hay que llevarla al rey. Y si al rey no le parece y él dice: no es de mi agrado, entonces ya la puede escoger otro. Pero como esta mujer es una reina, hay que llevársela primero al rey, y es el rey el que va a decidir si la hace parte de su grupo selecto de mujeres o no, para que otro tome la decisión. Entonces Abraham la mira y dice: Sara, mirándola bien, usted es muy hermosa y usted me va a meter en problemas. Esa hermosura suya me va a meter en problemas, porque inmediatamente cuando se den cuenta que usted es mi esposa, a mí me van a eliminar por quedarse con usted. Mire cómo comienzan a cambiar las cosas y cómo comienzan a darse situaciones que no son agradables delante de la voluntad de Dios,
cuando uno desciende a Egipto. Mire, aquí usted ve que la confianza de Abraham en Dios falla momentáneamente. Abraham enfrenta una crisis de duda, de fe, cuando tiene problemas en Egipto y dice, hay que buscarle solución a esto y voy a buscarlo a mi manera. Porque siempre que enfrentamos un problema, Dios tiene ya la solución para ese problema. Pero nosotros también tenemos nuestra manera de solucionar ese problema. La manera de Abraham solucionar esta crisis era descender a Egipto. Pero esto mostraba esa falta de confianza que él tuvo en el Señor. ¿Ve? Y usted lo encuentra ahora, si leemos del verso 13 al verso 16, usted ve que él niega a su esposa. Ahora pues, él le dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa. Oiga esto. Y no era de mentirita, era de verdad. Era hermosa en gran manera. Dice, también la vieron los príncipes de Faraón, y cuando vieron a Sara, dice que la alabaron delante de él y fue llevada a casa de Faraón. El verso 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Cómo ve lo de Abraham? El hombre de la fe, su fe flaqueó en un momento. Su fe se debilitó y lo vemos dando pasos en falso cuando se sale de la voluntad de Dios, cuando se sale del propósito de Dios. Había hambre en la tierra donde estaba, sí, pero Dios ahí lo iba a ayudar. Si él se mantiene en el lugar donde Dios lo había ubicado, hermano, Dios iba a hacer milagros. Algo Dios iba a hacer para sostenerlo, para darle la victoria. Pero él toma la decisión de irse a Egipto y comienza una serie de circunstancias. Su duda, su crisis, comienza a mentir. Y él ya había organizado todo. Él le dice a ella, usted va a decir que usted es mi hermana, y si usted es mi hermana, pues a mí me va a ir bien, me van a conservar la vida, y usted sabe. Y sí, de una vez, usted sabe cuántos beneficios comenzó a recibir Abraham por ser el cuñado del faraón. ¿Qué sentiría Abraham cuando le traen ovejas, vacas y camellos y se le están llevando a Sara? Yo creo que Sara lo miraba de reojo y le decía cobarde. Tremendo, hermano. Tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire luego lo que dice el verso 17. Aleluya. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que tenía.
Abraham fue vergonzosamente deportado de Egipto, hermanos. El hombre de la fe también lo deportaron. Y una deportación vergonzosa. Porque ahora que el faraón se da cuenta de la verdad, le dice a Abraham: ¿usted por qué hace eso? Usted es un mentiroso. Usted me está diciendo que es su hermana cuando es de verdad su esposa. Y usted ve que Abraham quedó como amañadito con la situación, y eso se va replicando, porque luego hay otro acontecimiento, ¿verdad? Con Isaac. Tal palo, tal astilla. Y usted ve a Isaac haciendo lo mismo con su esposa. Tremendo. Dijo: a mi papá le funcionó, a mí me puede funcionar también. Entonces vemos su vergonzosa deportación de Egipto. Entonces el fracaso de Abraham, hermano, nos enseña que en medio de las circunstancias difíciles no dejemos de confiar en las promesas de Dios. Que no importa cuántas luchas podamos tener, que Dios siempre nos va a ayudar. Dios ha prometido ayudarnos y Él no va a fallar. Dios ha prometido estar con nosotros y Dios nos va a bendecir. Abraham se sale de la voluntad de Dios y comienzan a acontecer una cantidad de cosas en él que afectaron su vida. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Pero, amados hermanos, esas consecuencias, ahora que él es deportado, ahora que sale vergonzosamente de Egipto, usted ve que él vuelve al lugar de donde no debió haber salido. Él vuelve al lugar de la voluntad de Dios. Se da cuenta que no debió haberse ido de ese lugar. Y usted lo mira en el capítulo 13. El capítulo 13, verso 1, mire lo que dice. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Mire esa expresión tan hermosa. En el verso 10 dice que él descendió a Egipto. Y ese descenso a Egipto lo llevó a todo lo que hemos mencionado. Pero luego que él reacciona y se da cuenta que no era la voluntad de Dios el paso que él había dado, él dijo: no, yo voy a restaurarme. Y para él ser restaurado, él tenía que volver al lugar de donde nunca debió haberse ido. Y por eso dice el verso que hemos leído que él subió, alabado sea el nombre del Señor, había descendido a Egipto, pero ahora sube de Egipto, alabado sea el Señor, para volver al lugar donde Dios quería que él estuviera. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Qué bueno es Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia ese lugar, dice, él y su mujer con todo lo que tenía. Entonces lo vemos de camino a la restauración. Había descendido, pero ahora sale de Egipto. Ahora sube de Egipto. No solo él, sube con su familia, porque debían estar todos en el lugar de la voluntad de Dios para su vida. El capítulo 13, verso 3 nos dice algo más. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí. Entonces mire esto, hermano. Él volvió al lugar donde había estado antes. Y mire lo que dice el verso 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo otra vez? E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Cuando él desciende a Egipto y él va a Egipto, usted nunca encuentra
que Abraham hubiera edificado un altar. En Egipto él no edificó altar. Para él volver a edificar altar y volver a esa comunión que había tenido antes, le tocó subir de Egipto. Le tocó volver al lugar donde Dios lo había colocado. Y es cuando llega al lugar donde había estado antes que él repara, él levanta, él restaura el altar que estaba arruinado y volvió a ofrecer sacrificio a Dios y volvió a adorar a Dios y volvió a bendecir el nombre maravilloso del Señor. O sea, él volvió a esa comunión, volvió a ser restaurado cuando subió de Egipto. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hermanos, es la voluntad de Dios que usted y yo nos mantengamos en el lugar que Dios quiere que estemos, que sigamos buscando a Dios, que no importa a veces las crisis, las dificultades, los problemas, las luchas que se nos pueden presentar, para poder volver a disfrutar de la comunión con Dios, debemos subir de Egipto. En Egipto no podremos adorar a Dios. En Egipto no podremos tener comunión con Dios. En Egipto vamos a correr el riesgo de negar a Dios, el riesgo de negar el propósito de Dios para con nosotros, y corremos el riesgo de perder esposa, de perder familia, de perder todo. Abraham estaba arriesgando su familia, estaba arriesgando su casa, estaba arriesgando el propósito de Dios de bendecir a las familias de la tierra. Se estaban llevando a Sara. Y era a través de Sara que iba a venir la bendición, no era a través de Agar. Y se la estaba llevando Faraón. Entonces Dios dijo, no, usted tiene que salir de aquí. Y Dios permitió todas estas crisis para que él volviera otra vez al lugar donde Dios quería que estuviera. Y es cuando vuelve al lugar de la voluntad de Dios para su vida, donde se acuerda que el altar estaba arruinado, que el altar estaba destruido. Y es cuando repara nuevamente el altar y vuelve a adorar a Dios. Hermano, Dios en su infinita misericordia, Él permite en muchas ocasiones fracasos en nuestras vidas. Dios permite vergüenzas, nos permite a veces situaciones desagradables, situaciones donde no nos vamos a sentir bien, pero muchas veces Dios lo hace con el propósito de que volvamos al lugar de su voluntad. ¿Qué hubiera pasado con Abraham donde el faraón donde Dios no hubiera metido su mano? Porque ahí Dios metió su mano. En el caso de Isaac, es que el rey lo ve que está acariciando a su esposa y dice, ¿cómo dice que es hermana de él? Y este cuentico tan raro, entonces lo llama. Pero el caso de Abraham no fue así. A Dios le tocó meter la mano. Abraham estaba contento con los presentes, pero Dios dijo, no, mi plan no se va a dañar. Y metió su mano y enfermó a Faraón y a su familia. Y Faraón entendió cómo, no sé, pero entendió que se estaba metiendo con la mujer equivocada. Y devuelve a Sara, y ya sabemos lo que sucedió con Abraham. Lo sacan a Abraham deportado de Egipto. No lo queremos aquí en Egipto, fuera de aquí. Si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado con el propósito de Dios con él? Dios tuvo que meter su mano. Dios tuvo que permitir todas estas vergüenzas y todas estas cosas en Abraham para que él volviera, para que él subiera de ese lugar a donde había descendido. Hermanos, si hemos descendido del lugar de la voluntad de Dios para nosotros, es hora de que volvamos a subir. Es hora de que volvamos al lugar donde Dios quiere que estemos.
Es hora de que volvamos al lugar donde podamos adorar a Dios. Es hora de que volvamos al lugar donde podamos edificar altar, donde podamos sentir la libertad de adorar, de bendecir, de glorificar al Señor, de vivir una vida para Él, de honrarlo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mire, el propósito de Dios es que no volvamos a Egipto. Leo este texto y terminamos. Génesis capítulo 26. Y es el caso de Isaac. Aleluya. Capítulo 26, verso 1 al verso 3. Y después hubo hambre, oiga esto, lo mismo que pasó con Abraham. Se repite la historia, hermanos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. ¿Y qué le dijo? No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Qué le dice Dios a Isaac ahora que enfrenta la misma crisis que había enfrentado el papá? Y ahora que tiene hambre y hay crisis, ¿qué dice? Me voy para Egipto. Parece que en Egipto la cosa estaba buena siempre. Pero Dios se le atraviesa y le dice, no se vaya para allá. No descienda. O sea, estaba en un lugar de altura y para ir a Egipto tenía que descender de su comunión con Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y de todo lo que Dios quería hacer con su vida. Hermano, Dios nunca quiere que usted y yo descendamos. Amén. Dios no quiere que descendamos. Dios no quiere que perdamos su comunión, su bendición, no importando qué situaciones tengamos. Que no importa qué problemas y luchas estemos enfrentando, Dios le dice en esta noche, como le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto. Alabado sea el Señor. Él le dice, aleluya. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dice, y te bendeciré. Porque le dice, estaré contigo y te bendeciré. No importa que haya hambre, no importa que haya crisis, no importa que usted esté atravesando por momentos difíciles. Si usted está en el lugar de la voluntad de Dios para su vida, no descienda, hermano. Manténgase en ese nivel, manténgase en esa comunión con Dios, que Dios va a estar con usted. Y si Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar, no importa en qué circunstancia nos encontremos. Dios le dice en esta noche, no desciendas a Egipto. Yo estoy contigo y te bendeciré. Vamos a estar de pie, por favor. Mi alma te alaba, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. La adoración y la alabanza te pertenece, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para no volver atrás, para no desubicarnos del lugar de tu voluntad para nuestras vidas, para no descender, Señor, a nuestra vida pasada, a nuestra vida de pecado, a nuestra vida de sinsabores, a esa vida, Señor, que no te agrada. Que no descendamos a ese lugar de donde tú nos sacaste un día.
Que no descendamos al lugar de donde tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, Padre. Que no demos un paso atrás para volver al pecado, a lo malo, a lo desagradable. Que no nos movamos del lugar de tu voluntad para nuestras vidas. Lo importante es que tú estés con nosotros. Señor, lo importante es que tú estés con nosotros. Lo importante es que no nos falte tu presencia. Que en medio del problema podamos contar con tu presencia. Que en medio de las dificultades podamos contar con tu presencia. No se salga del lugar de la voluntad de Dios para su vida. Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Oh, mi alma alaba tu nombre, Padre, ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a confiar en tus promesas, a no depender de las circunstancias que nos puedan estar rodeando, Señor, en este momento, de la crisis, la necesidad, la escasez. Que aprendamos a esperar en ti, oh Dios. Que aprendamos a esperar pacientemente en tu ayuda, en tu gracia, en tu misericordia, Padre. Ayúdanos para no descender. No es la voluntad de Dios que desciendas, hermano. Y si hemos descendido, es su voluntad que volvamos a subir. Que volvamos al lugar de su voluntad, al lugar de la comunión, al lugar de la oración, al lugar del altar. Vamos a subir, a edificar el altar que está arruinado, a volver a esa comunión con Dios, para que Dios fortalezca nuestra fe, para que Dios fortalezca nuestra vida. Aleluya. Y no nos dominen las circunstancias que nos rodean, y podamos avanzar para agradar a Dios.